Hola, José. Hola, Dolores. Oye, ¿a ti qué te parece el tema de esta población envejecida que tenemos en relación a la trombosis y en relación a factores de riesgo? Porque cada vez hay más y cada vez somos más mayores todos. Sí, lo cierto es que el riesgo de trombosis aumenta mucho con la edad. De hecho, pasa de unas incidencias de alrededor de 1 o 2 por 1000 pacientes año a 2 a 7 por 1000 pacientes año en pacientes de más de 70 años. Esto hace pues, que, a pesar de que cada vez está más implantada la profilaxis, no se note en el número de pacientes con trombosis. Además, son pacientes que, por haber vivido más años y por las propias comorbilidades propias de la edad, tienen más prevalencia de cáncer, se operan más, tienen más cirugías ortopédicas, y esto hace pues, que sea un número de pacientes importante y que no baje. Por ejemplo, en el tema del cáncer. A mí me preocupa un poco el tema de la profilaxis, ya no solo en pacientes con cáncer, sino en pacientes en general, porque así como en cirugía ortopédica a lo mejor está muy establecido qué hay que hacer, pues cada día está habiendo intervenciones más cortas, cirugía mayor ambulatoria, los pacientes se van a casa muy pronto. Entonces yo creo que insistir en esta profilaxis que el paciente tiene que hacer en su casa es importante, porque la mayor parte de trombosis van a pasar en ese periodo que el paciente está en casa. Sí. Y quizá no lo estamos transmitiendo bien este mensaje de... Yo creo que no, porque hay dos cuestiones a trabajar. Una, el informar a los pacientes de cuáles son los síntomas y signos de trombosis, tanto en la trombosis venosa profunda como en embolia pulmonar. Y la otra cuestión es que los propios profesionales sanitarios les den esta información, porque realmente, igual que se les dice después de una cirugía o después de haber hecho tratamientos con quimioterapia, que si tienen fiebre acudan al hospital, porque puede ser una cosa importante, no se les explica que si se le hincha una pierna o notan dificultad respiratoria, dolor torácico, también tienen que venir porque puede ser una trombosis. Y es muy importante que lo sepan para no demorar el diagnóstico, porque realmente es una enfermedad que puede ser mortal. De hecho, es la principal causa de muerte en pacientes oncológicos, además del cáncer. Entonces, es un tema que hay que trabajar y hay que hacer mucho, sobre todo, trabajo de información a los pacientes. Seguro. Y además, hoy en día que tenemos de cara al diagnóstico unas técnicas radiológicas estupendas que nos permiten diagnosticar muy bien las embolias pulmonares, las trombosis. Esto a la vez también nos lleva a diagnosticar trombosis que han pasado desapercibidas, como embolismos pulmonares segmentarios o subsegmentarios. Y ahí también tenemos un reto terapéutico, ¿no? Cómo debemos tratar estos hallazgos radiológicos, ¿no? Sí, porque no hay mucha información específica de este tipo de trombosis que cada vez se ven con más frecuencia. Después también el uso del dímero D en el diagnóstico, quizá lo sabes perfectamente, a todos nos pasa que se está utilizando para lo que no es. El dímero D tiene un valor predictivo negativo, ¿no? Y a veces precisamente en pacientes que tienen más riesgo de trombosis tienen el dímero D alto pues porque son ancianos, porque tienen cáncer, porque han sido sometidos a una cirugía reciente. Entonces también valdría la pena informar bien sobre esto en los servicios de urgencias, ¿no? Que es básicamente donde se utiliza o se interpreta el dímero D. Sí, porque el uso es generalizado y además cuando esto conlleva después la realización de una prueba de imagen, como un angioTAC, pues consume recursos sanitarios, tiempo, dinero, etcétera, y es una cosa que no hay que hacer. Entonces, si no hay que hacerla, hay que trabajar para que los profesionales estén al caso de estos. Yo, otro de los temas que veo, sobre todo en el tema del tratamiento, ¿no? El tratamiento a largo plazo, hay unas cuestiones que no están bien definidas, por ejemplo, la duración, ¿no? En trombosis idiopáticas, las guías dicen que si no hay factores de riesgo de hemorragia, que se continúe el tratamiento anticoagulante, pero el tratamiento anticoagulante más utilizado que tenemos hoy en día son los antagonistas de la vitamina K. Sí, y todos sabemos los inconvenientes que tienen, sobre todo a largo plazo, ¿no?
sobre todo si es un paciente inestable, que hay bastantes pacientes que son inestables, un poco no sabes cómo manejarlo, ¿no? Quizá con los estudios recientes con anticoagulantes de acción directa, esto podría ser una solución a este tema, ¿no? Evidentemente hay que investigar más por esta línea, hay que hacer más estudios, pero parece que es una esperanza para proseguir una profilaxis secundaria de manera indefinida, quizá, sí, y estarte tranquilo de que ese paciente no va a volver a hacer una trombosis, minimizando el riesgo de sangrado también. Sí, completamente, ¿no? De acuerdo, porque además tenemos una población de pacientes muy numerosa, que son los pacientes con fibrilación auricular, que en caso de que los controles de anticoagulantes antagonistas de la vitamina K no sean buenos, los podemos cambiar a los nuevos directos. Pero en los de trombosis sí que lo podemos prescribir, pero no están financiados, con lo cual en la práctica el uso es testimonial. Y en esto nos estamos quedando a la cola de otros países de nuestro entorno donde son la práctica habitual hoy en día. Y como bien decías, en el tratamiento a largo plazo, una gran ventaja que tienen es que además se está viendo que con dosis bajas se mantiene eficacia con muy buena seguridad. Entonces, quizás esto acabe siendo el tratamiento de elección en estos pacientes a largo plazo y no los podemos prescribir en este momento. Es una cuestión que debería cambiar. Seguro que sí, porque estamos negando una realidad que son estos fármacos, no podemos prescribirlos con tranquilidad, ¿no? Sí. Después hay otro tema que también hay en las cuestiones del estudio etiológico, que son los estudios de trombofilia. Porque sí que es verdad que hay un determinado grupo de pacientes, los más jóvenes, que tienen recurrencias o historia familiar, que puede haber una alteración subyacente, pero se están generalizando a pacientes que no cumplen criterios de estudio. Entonces, esto hace pues, que si bien hay unas trombofilias muy claras que son las que hay que buscar, por ejemplo, el síndrome antifosfolípido, los déficits de antitrombina, proteína C, proteína S, hay otras como el factor 5 Leiden o otras alteraciones que no han mostrado ni más recidivas los pacientes ni peor evolución. Entonces, no está tan claro que se tengan que hacer de una manera tan extendida, especialmente ya cuando vamos a temas que no son ni siquiera la trombosis, como por ejemplo trombosis arteriales, infartos, ictus, o mujeres con problemas gestacionales que no son trombóticos. No Efectivamente. Ahí los estudios de trombofilia se hacen, porque se están haciendo, pero la utilidad o lo práctico de hacerlos, o qué te cambia el hacerlos, a veces no está tan claro, ¿no? Además, un estudio de trombofilia casi siempre te lleva a indicar o a sugerir que se lo mire la familia también. Sí. Por lo tanto, estás generando una serie de estudios de ansiedad y que a lo mejor en algunos casos pues, no serían necesarios porque no te van a cambiar ni el tratamiento ni la manera de tratar a este paciente, ¿no? Y en temas de futuro, de investigación, ¿cómo lo ves? ¿Hacia dónde tenemos que tirar? Yo creo que hay mucho campo por delante, afortunadamente, ¿no? La búsqueda de nuevos marcadores biológicos de trombosis está muy en boga, de nuevas vías que te permitan diseñar nuevos fármacos para afrontar la trombosis sin que te produzca más hemorragia, ¿no? Este sería la piedra filosofal un poco del fármaco antitrombótico, ¿no? Minimizar el riesgo de hemorragia y se están haciendo cosas en este sentido y yo creo que es un campo muy interesante. Sí. A la vez, pues más ensayos clínicos, si se puede, pues con poblaciones que será difícil que haya, por ejemplo, mujer y embarazo, ¿no? Ahí va a ser muy difícil que se puedan hacer ensayos clínicos. Y después también poner en valor la importancia de los registros de pacientes, sí, como podría ser el registro danés, que bueno, a base de reclutar muchos datos de mucha población, pues nos da una información muy importante, ¿no? Información muy interesante sobre cosas que además no se podían ni sospechar. No somos muy conscientes, pero desde unos años hasta ahora prácticamente todos los datos están informatizados. Entonces, alguien algún día debería ponerse a mirar y a estudiar este tipo de información, porque son datos masivos, tenemos datos epidemiológicos, datos de fármacos, de genéticos, fenotípicos,
Y esto, hay tanta información que se necesitan expertos en lo que se ha dado en llamar como Big Data, que realmente es un tema muy interesante y que seguro que en el futuro... Seguro que en el futuro lo vamos a ver, ¿no? Sí. Yo quizá, por último, lo que sí querría comentar es el papel de las sociedades científicas, ¿no? en estos temas, ¿no? Sí. Es decir, que a nivel de, como es la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, pues a nivel de difusión, a nivel de investigación y todo el trabajo que está haciendo pues para conocer, Sí, tratar y diagnosticar. es fundamental porque además son los que tiran del conocimiento, las sociedades científicas que organizan congresos donde compartir conocimientos, favorecen investigación, ayudas, etc. Yo creo que es un papel que hay que potenciar mucho y sobre todo que este papel sea visible fuera, en la población general, en la sociedad, los políticos que tienen que saber que hay gente detrás con una formación muy buena, con un tipo de conocimiento avanzado y que tienen que aprovecharlo pues, para que todo fluya y todo sea más fácil. En este sentido, iniciativas como el Día Mundial de la Trombosis yo creo que son muy buenas porque Sí. dan este punto de visibilización a nivel de la población general y también de los políticos. Sí, sí, sí. Es uno de los movimientos que este año será la 5ª edición, que además coincide con el congreso nuestro, el 13 de octubre, que es el día de nacimiento de Virchow. Y realmente lo que se pretende con esto no solo es dar conocimiento, que sí, sino hacer presión, entendida como un lobby de presión en las autoridades europeas, mundiales en general, para que den recursos a investigar este tema, que no ha estado como los temas principales de investigación en medicina, en salud, en los últimos años, a pesar de la mortalidad y todo lo que hemos estado hablando que puede conllevar. Bueno, Dolors, ha sido un placer hablar contigo de estos temas que son de interés para todos. Igualmente para mí, un placer, José. Gracias.